gente en medio de peleas familiares, adicciones, eh, guerra espiritual. Y me parece muy apropiado porque que vamos a hablar hoy. Porque hoy, hombres de fe, puede ser mujeres de fe, vamos a empezar una serie ahorita de mujeres de fe, pero en esta serie hemos estado hablando de hombres de fe. Y funciona igual para mujeres de fe. Requiere coraje espiritual. Recuerda que la semana pasada hablamos de David y en las últimas 2 semanas. Y David en particular creo que lo revela porque recuerda cuando él enfrenta una batalla con Goliat, lo que notamos es hay coraje en su corazón. Más bien, la batalla con Goliat estaba ganado antes de ni siquiera salir a pelear con Goliat, por el coraje espiritual que estaba tan fuerte dentro de él. Y yo creo que lo que es importante saber que todos enfrentamos batallas, todos, no hay excepción. Pero la preparación para la batalla no se hace dentro de la batalla. La preparación de la batalla se hace antes de la batalla. Y el coraje para enfrentar la batalla es una cosa que sucede antes de la verdadera pelea. Vamos a ver un video de una batalla de Bruce Lee. Vamos a apagar luces acá y vamos a ver. No hay que necesariamente quitar la ropa para pelear, pero en fin, es que no empezamos donde dije, pero no importa. Ahora sí. Como pueden ver, en una pelea, lo que sucede en la batalla en ese instante siempre es diferente. Uno no sabe cómo hacer exactamente la pelea. Pero es obvio que él ha practicado ciertos movimientos anteriormente para hacerlo casi como inconscientemente. Entonces, si puedes imaginarte rodeado de atacantes, de enemigos, de tal vez hasta la depresión, la lujuria, el poder,
de sentir como de repente que estás en medio de una batalla y que si sabes cómo manejar la palabra de Dios como si fueran nunchucks para defenderte, es que lo vemos en la vida de Jesús cuando de repente se siente bajo mucha presión, lo que dice es, escrito está. Sabe cómo manejarlo de tal forma para su propia protección. Y hay maneras de mover, digamos, como que lo vemos caer, pero no se queda caído, porque sabe cómo levantarse inmediatamente. Tal vez recibe un golpe, pero el golpe no lo destruye. Él utiliza el golpe para levantarse de nuevo. Porque la confianza de entrar en esa pelea sale del coraje. Y el coraje sale de una preparación del corazón. Literalmente coraje viene en el latín de la palabra cor, que significa corazón. Entonces, es la sensación de ser verdadero y con todo corazón en lo que hago produce una cierta defensa a lo que me está atacando. Y hoy vamos a ver la vida de Timoteo y un poco de Pablo, porque vamos a ver las instrucciones, porque Pablo, Timoteo era mucho más joven que Pablo y vivía en un pueblo que se llamaba Listra. Y Pablo, en su primer viaje misionero, donde andaba compartiendo la buena noticia en varios pueblos, él llega al pueblo y empieza a hablar, y la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo escuchan a Pablo, y también él escucha a Pablo. Ahora, ellos eran, Timoteo tenía un papá griego y una madre judía. Y su mamá lo había instruido, lo había preparado desde la niñez, estudiando las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, Timoteo desde su juventud estaba estudiando el Antiguo Testamento sin entendimiento de Cristo. No, realmente no tenía todo el entendimiento, pero sí estaba en una formación. Y cuando llega Pablo a declarar la buena noticia, de repente se enciende el bombillo para Timoteo, tal vez a los 20 años. Y tiene una fe tan sincera que impresiona a Pablo, y no solo la fe que él ve en Timoteo, pero también ve la misma fe tan sincera en su mamá y en su abuela, porque era algo pasado de generación en generación. Y Timoteo empieza, a través de haber tenido esa formación en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, después de escuchar a Pedro, tiene un encuentro con el Dios vivo. Jesús entra, el Espíritu Santo entra en su corazón, y él empieza a escuchar más y más a Pablo. Pablo vuelve en otro viaje. Y Pablo es tan impresionado la segunda vez que vuelve, que ve que él es encendido por el Espíritu de Dios, lo invita. Ahora tiene tal vez varios años, está en los 20, lo invita a viajar con él. Y Timoteo empieza a acompañar a Pablo a viajar a todos los pueblos, compartiendo con los cristianos, y él empieza a ver la batalla verdadera que Pablo enfrenta, las persecuciones, los sufrimientos, todo lo que tiene que sufrir para ayudar a personas de conocer por primera vez esa noticia que hay un Dios vivo,
pasan los años, Timoteo acompaña como siervo fiel a Pablo en muchos lugares, en Roma, en varios lugares. Llegamos después de tal vez 14 años y encontramos que Pablo le dice a Timoteo, ahora quiero que te quedes en Éfeso para ser como un pastor, para guiar el grupo de cristianos que quedan ahí. Y es en ese contexto que Pablo escribe 1 Timoteo y 2 Timoteo para darle instrucción, para no solo animarle a Timoteo, pero para darle instrucción a cómo guiar el grupo de cristianos que viven en Éfeso. También tenemos el libro de Efesios que Pablo escribe directamente a los que viven ahí, pero en este caso esta carta es dirigida a Timoteo. Ahora, es muy importante cuando leemos cosas en la Biblia de entender que hay dos principios de interpretación. El primer principio es, queremos entender a quién fue escrito y para qué. Cada texto tiene su contexto. Es decir, Pablo estaba escribiendo a gente que vivía en aquel tiempo, en aquel lugar, con aquellas dificultades y situaciones. Ahora, cuando sabemos el contexto específico y el término, la palabra de domingo que usan para describir eso es exégesis. Entonces, cuando uno hace exégesis, eso es lo que es una palabra así súper fancy como para decir, quiero entender qué estaba pasando. Ahora, una vez que uno analiza y dice, ok, entiendo lo que estaba pasando, lo que estaba describiendo, ahora lo que me interesa, ¿qué es lo que se aplica al día de hoy? Esto es lo que quiero aplicar a mi vida. Entonces eso es otro término de domingo, hermenéutica. Me cuesta en español. Entonces eso es, ¿cuál es la aplicación? ¿Cómo aplico los principios que saco? Entonces, porque si no hago la distinción, puedo tomar algo que Pablo dice a Timoteo, como que mujeres no deben hablar, y uno dice, ok, dígame eso. Mi amor, Pablo dice, las mujeres no deben hablar. Entonces, sería equivocado, ¿ok? Porque es hablado a un contexto específico. No es así como para sacarlo y decir, cállense todas las mujeres, ¿ok? Y de alguna manera sabemos completamente que así no es, porque Pablo animaba el ministerio de algunas mujeres en otras ocasiones, en otras secciones. Entonces sabemos que cuando él lo dice en Timoteo, es relacionado a una situación. Ahora, ¿cuál es la situación? Y creo que es importante entenderla. Parte de la situación, no vamos a discutir en detalle este tema, pero en general, Éfeso era un lugar donde adoraban la diosa Artemis, Diana, para los romanos. Entonces ella era la diosa que tenía el templo más grande y y había una sexualidad relacionada, prostitutas en el templo, y así fue la forma de adorar. Entonces, la parte femenina muy fuerte. Había muchas sectas dentro del contexto en que ellos viven, y específicamente Pablo está muy preocupado porque había un grupo de lo que llaman gnósticos judíos. Un gnóstico significa conocimiento. Entonces, en su concepto, la verdad era conocimiento.
no tanto algo físico concreto. De hecho, no creían que era tan importante que Jesús vino físicamente. Pero hacen un enredo a las escrituras. Entonces agarran cosas como Adán y Eva, y los gnósticos judíos, a la hora de ver la historia de Adán y Eva, terminan diciendo, sí, es así, pero la celebrada, la buena en esta historia es Eva. El serpiente es genial, porque es el que ofrece el verdadero conocimiento. No es el malo de la película, lo tienen al revés. Es la buena de la película. Y por eso Moisés levanta el serpiente en el desierto, porque el serpiente es el grande de la película. Entonces, Pablo dice, un momento, no tiene nada que, es al revés. Entonces, y las mujeres eran las que propagaban eso porque querían levantar como la diosa era la figura femenina y la figura femenina dominaba en Éfeso. Entonces empezamos a ver una mezcla de esto, del otro, y Pablo, hay que recordar que el cristianismo, las enseñanzas, la buena noticia, no es como que hay una gran historia de eso. Pablo está apenas expresando ciertas verdades. Entonces está muy preocupado que no se enreden. Entonces, en eso es el contexto. Y para tener coraje espiritual, eso es el contexto donde vamos a encontrar una batalla, pero las batallas siempre existen alrededor de nosotros, no tenemos que ir muchos años atrás. Entonces, y coraje espiritual es enorme e importante para hoy en día, pero coraje espiritual arranca con una vida espiritual. No podemos hablar de coraje espiritual sin una vida espiritual. Y es una de las cosas que Pablo empieza a recordarle a Timoteo en 1 Timoteo, capítulo 1, 13 al 16. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ese es el resumen de la cosa más céntrica de la vida espiritual. No lo produzco. Todos somos como Pablo. Timoteo era como Pablo, aunque la vida de Timoteo era exactamente lo opuesto. Digamos, Pablo un desastre. Timoteo como desde niño ahí estudiando la Biblia. Y no hay que anhelar un desastre de vida para decir, quiero que Dios me utilice y tengo un encuentro fantástico y me cambia y cambia todo. Puede suceder, no es como que, wow, he hecho un desastre en mi vida, ya no me queda chance. No, porque es un regalo que uno recibe, la misericordia de Dios. Pero de igual forma, uno no ocupa hacer un desastre de su vida, pero igual soy necesitado, porque no es por lo que yo produzco. No es por ser buena gente que Dios me da la salvación, no, es por ser lo que Él ofrece. Yo lo recibo, yo no lo produzco. Y es muy importante porque hay que arrancar ahí, porque después vamos a ver cosas que sí nos toca hacer, pero en su esencia el producto de la realidad de coraje espiritual viene del Espíritu, y el Espíritu es un regalo que recibo. Y es por la misericordia de Dios. Es por reconocer mi gran necesidad, sea quien sea. Y cuando reconozco eso,
el Espíritu de Dios, yo nazco espiritualmente y el Espíritu entra en mí y después vemos lo siguiente. Primera Timoteo 4, 7b. Entonces, la primera parte no lo puedo producir. Pero aquí vemos, versículo 7, la segunda mitad dice, más bien, ejércete en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. ¿Ve lo mismo? Pablo está diciendo, ok, aquí hay un principio que se aplica para las generaciones. Dijo el primero que se aplica y esta también se aplica. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Es decir, una vez que el Espíritu de Dios es depositado dentro de mí, hay algo activo que me toca a mí. Es como decir, nazco físicamente, yo no me autoproduje. Soy producto de la bondad de mis padres. Soy producto del amor de mis padres, literalmente. No tuve nada que ver con ese acto y creación. Si no entienden lo que estoy hablando, hablan conmigo después. Pero eso fue un regalo, eso es algo que recibí, nada que ver. Es el amor y la bendición de otros sobre mi vida. Pero mi salud, ahora que estoy vivo, es mi responsabilidad. Y va de acuerdo con cosas que hago intencionalmente y no intencionalmente. Entonces, si protejo y cuido y nutro, digamos, si yo ignoro comida, literalmente después de 3 semanas ya no tengo vida. Ocupo nutrirme para seguir viviendo. Entonces, vamos a ver cómo eso tiene que ver con la vida espiritual. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 4. Dice, y de prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Él está haciendo referencia a los gnósticos. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿qué lleva adelante la obra de Dios que es producto de fe en mí? Porque si el Dios viviente vive dentro de mí, yo quiero verlo fluir a través de mí. Entonces, ¿cómo sucede eso? Veamos versículo 5. Sucede cuando debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Otra versión dice, la meta de nuestra instrucción es amor. Un amor que sale de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. El corazón puro es producto de haber recibido a Cristo, su sacrificio, de haber dicho, no es por mi esfuerzo, la sangre de Cristo me cubre.
Eso es lo que limpia mi corazón en los ojos de Dios. Entonces no puedo avanzar el labor de Dios si el Dios viviente no labora dentro de mí. Entonces, pero si labora dentro de mí, empezamos a ver dos ingredientes que van juntos, no son separados, van juntos. Una fe sincera y una conciencia limpia o sensible. Si la fe está muy vinculada a cómo manejo cuando el Espíritu de Dios me inquieta y me dice, no lo haga. Eso no me honra. No lo diga. Haga aquello. Ahora, yo tengo la oportunidad de ignorarlo. Pero si lo ignoro, si sigo ignorando lo que en mi conciencia sé que es incorrecto, que no debo estar haciendo, y lo sigo y sigo, enfrento, y vamos a verlo, el peligro de que mi fe se fue. Porque van juntos. Veamos la instrucción de Pablo en el versículo 18. Muy personal. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyando en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Va junto. La verdadera buena batalla es la batalla por tu fe, lo que produce coraje espiritual. La buena batalla es de proteger y mantener tu conciencia sensible, no endurecer la conciencia. De ser sensible a las instrucciones cuando sale una palabra aguda en una conversación y sentimos en el corazón, uy, no debo haberlo dicho. Y volvemos y llamamos el día siguiente, mira, perdón. No sentí nada. ¿Qué? ¿Perdón de qué? No, el Señor me trajo convicción. Eso no fue correcto de mi parte, perdón. ¿Por qué lo hago? Para proteger mi fe. Es porque en la fe es en su esencia un anhelo de inclinarme al Espíritu Santo, quien se mueve y actúa dentro de mí. Y mi conciencia son como mis oídos. Entonces, si empiezo a ignorar mi conciencia, es como tapar mis oídos. Entonces, ¿cómo puedo recibir instrucción si tengo los oídos tapados? Es como vivir ciego. Entonces, si ignoro la importancia de mi conciencia, veamos capítulo 3, versículo 9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Va vinculado. No guardo en mi corazón las grandes verdades de la fe cuando mi conciencia está endurecida. Lo he visto tantas veces. Muchas veces entra por sexualidad en la parte sexual. Es decir, porque nos autoconvencemos, hay siempre, como vimos la semana pasada o hace 2 semanas, siempre hay una lógica alrededor del pecado, siempre. Hay una lógica. Yo merezco eso. No recibo eso. Yo ocupo aquello. Siempre hay una lógica. Pero la lógica no significa que es la instrucción de Dios.
Entonces, cuando solo escucho mi lógica y no soy sensible a la instrucción del Señor, entonces mi corazón endurece. Y cuando es así, no guardo las grandes verdades de la fe. Y lo vimos en la vida de David. Al puro inicio, mucho coraje por creer guardar las grandes verdades, regaña al pueblo de Israel diciéndoles cómo se les ocurre si el Dios viviente es tu Dios, ¿qué les pasa? Y lo vemos años después que todos salen a la batalla y no guardó nada de las grandes verdades en su corazón. Para nada. Le llamaba el placer, punto. Entonces, y en su conciencia estaba tan insensible cuando llega el profeta, no entiende al principio de qué está hablando, está enojado sobre la historia. Y le cuesta, ¿por qué? Porque en su conciencia ya no estaba sensible. Y veamos capítulo 4, 1 y 2. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. La relación entre conciencia y fe es súper fuerte. Veamos 2 Timoteo, capítulo 1, 3 al 7. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. No hay dominio propio si mi conciencia ya no sigue sensible. Y no invito al poder de Dios de inquietarme, porque la fe no es una serie de enseñanzas o creencias o doctrinas. La fe es la experiencia de estar en relación íntima, en conversación con el Dios vivo. Y que su espíritu está vivo dentro de mí. Y por eso Él quiero que actúe a través de mí. Me ha dado dones espirituales, es soplarlo, Señor. ¿Cuáles son mis dones? ¿Qué es lo que me genera gozo en el espíritu cuando lo utilizo? ¿Cuál es? No vamos a entrar esta noche en eso, pero me genera gozo enseñar, me genera gozo sentir, tener el oído sensible y dar algo un don de conocimiento, palabra de conocimiento. De repente entiendo algo que no entendí o lo ofrezco y siento y veo a Dios mover, o el don de sabiduría y ofrezco lo que Dios pone en mi corazón. ¿Sabes qué? Requiere coraje espiritual para actuar en tu don espiritual. Y si no hay coraje espiritual, no vas a actuar en tu don espiritual, porque hay temor, hay miedo. Pero justamente dice aquí que el espíritu que nos ha dado es un espíritu de poder. Es un espíritu quien quiere actuar, es un espíritu quien quiere fluir. Entonces, para que eso suceda, hay que tener coraje espiritual.
Ahora, coraje espiritual no es como que algo que tengo o no tengo. Ah, mira, yo no tengo coraje espiritual. Ah, vos sí, porque sos pastor. No, coraje espiritual no es como ojos celestes o azules o como ojos cafés que recibo de nacimiento. No, coraje espiritual es producto de una fe sincera y una conciencia limpia. Y es lo que empieza a moverse y otra vez lo vimos en la vida de David y lo vemos en Timoteo, lo vemos en Pedro, lo vemos en Pablo. Veamos capítulo 1, segundo Timoteo 13 y 14. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Cuida la preciosa enseñanza que te ha confiado. Básicamente, Pablo está diciendo, mi fe y conciencia limpia ha permitido que el Espíritu de Dios se manifieste a través de mis actitudes y acciones. Y para muchas personas, hay muchas personas hoy en día, y en aquel tiempo más, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, que la única Biblia que van a leer en toda su vida sos vos. Es decir, lo que observan en ti es la única cosa que testifica que es un testamento de un Nuevo Testamento. Porque nunca van a leer el Nuevo Testamento. Nunca lo van a ver. Ah, ¿qué es eso? Entonces, si esa cosa, cuando realmente se activa y actúa a través de mí, revela curiosidad. Qué raro. ¿Por qué así? ¿Por qué haces eso? Porque no entiendo. Y porque el Espíritu de Dios, su anhelo es revelarse. Y cuando entendemos que la buena batalla es que estoy peleando para mantener esa fe y conciencia limpia y sensible y suave, para que el Espíritu de Dios me guíe y se revele, entiendo que la pelea es interna más que externa. Porque la pelea externa lo pelea Dios, el Espíritu Santo. Digamos, yo no peleo contra potestades, ángeles y espíritu es quien pelea. Mi pelea es mi corazón, para no endurecer mi corazón. Que cuando cosas me suceden, cuando me siento rodeado de la depresión y tirar la toalla y para qué sirve y creer las cosas y inventar mi manera de leer la Biblia, sí, Eva la serpiente, la buena, Dios es la mala y como que invento mi manera de ver. Entonces cuando mi pelea es por mi corazón y para mantenerlo suave. Veamos 2 Timoteo 2, 14 en adelante. No dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que destruir a los oyentes. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
Ahí está la conciencia. Y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabras profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Está hablando de esa cosa gnóstica que está enredando la gente. Ellos no entienden porque ellos empezaban a decir, no, todo es un misterio, no se puede entender nada realmente, y el serpiente era solo el verdadero conocimiento de bueno y malo, y entonces como que un poco de verdad, pero un poco distorsionado. Y versículo 19. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción: el Señor conoce a los suyos, y está otra: que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Otra vez está tomando las escrituras como nunchucks, como para defender lo que quiere enredar su corazón. Y como decir, no, ocupo declarar, escrito está, el Señor está conmigo. No voy a decir que estoy solo, que estoy abandonado. Voy a vivir como un hijo muy amado. Porque eso es lo que deja que el amor y la presencia de Dios toma fuerza. ¿Entienden, nunchucks? Sí. Okay. Así se dice en español. Ah, con razón, esas caras, nunchucks. Entonces, chacos, ok, chacos. En una casa grande no solo hay vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud. Esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Nadie es perfecto. Todos hacemos errores, todos experimentamos tentación. Y no quiero por un minuto pensar o decir que no pensamos algo, no hacemos algo. Pero lo que verdaderamente endurece el corazón es cuando ignoramos vez tras vez tras vez algo que sabemos que el Señor dice: no haga eso, no haga eso, no te sirve, no te conviene, no es buena para tu salud espiritual. Y Él empieza a también darles indicaciones en áreas donde pueden existir como trampas, donde quiere que la sensibilidad de conciencia no sea, que la fe empiece a revelarse, porque la fe, nuestra fe, ocupa revelarse en todos los aspectos de nuestra vida. No es como que la fe en la vida espiritual es, cuando estoy en la viña el sábado en la noche. Aquí somos santicos, digamos, todos, yo sé. Salen con alas, así, ¿ok? Pero esto es una mínima parte de la vida. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu de Dios y la vida espiritual influye en todas las otras áreas de mi vida? Veamos 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo 1.
Ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Si para alguien eso es sorpresa, vienen tiempos difíciles. Otra vez, Él está diciendo, alístate para la batalla. Vas a tener batalla. Y Él empieza a escribir. ¿Qué escribe? La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Vas a encontrar una batalla relacionada a la avaricia, cuidado. Va a haber gente alrededor con avaricia. Si no proteges tu corazón, la misma avaricia te va a llevar. Hay que proteger tu corazón. Jactancioso, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, placables. Digamos, enfrentamos eso todos y hasta sale de nosotros. Pero Él dice, cuidado, vea, revise, póngalo delante del Señor. Señor, gracias por tu misericordia, tu perdón, porque eso es lo que me libera de eso. No quiero quedar atrapado en esas cosas. Versículo 10. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que yo sufrí. Y Él empieza, entonces Él está diciendo, mi fe se transmite en todo eso. Y vos estás haciendo lo mismo. Qué bueno, que está revelándose en todas tus actitudes. Y Él empieza a decir, versículo 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios está enteramente capacitado para toda buena obra. Yo creo que es casi imposible mantener la conciencia limpia si ignoramos la Biblia. Si no veo, leo, pongo mi corazón, mi mente para ver qué hay reflejado aquí, esto es como un espejo. Esto me va a mostrar, a reflejar. Miro en el espejo, en otra parte de la escritura lo dice. Si tengo lodo en la cara, no me doy, si tengo una espinilla de este tamaño, no me doy cuenta hasta ver el espejo. Y ahí digo, uy, qué feo. Puede ser que todos los demás lo observan y dicen, uy, qué feo. Pero nunca nadie me lo dice. ¿Ok? Y menos alguien va a acercarse y qué asco. Pero nadie me lo va a quitar. ¿Ok? ¿Por qué? Hey, es trabajo mío. Mis actitudes son mi trabajo. Como es, mi conciencia es mi trabajo. No, de nadie más. Nadie más acá sabe tu conciencia. Nadie. Entonces, la condición de tu conciencia es tu trabajo. Entonces, pero la única manera de entender cómo va es que miro como espejo a las escrituras y el Espíritu de Dios me habla. Me habla sobre cómo utilizo el dinero. Me habla, estoy diezmando, estoy invirtiendo, es para proteger mi corazón. Es para mi protección, es para el cuidado de mi corazón. No, yo tengo mi propia lógica. Ignoro la instrucción que el Señor me inquieta. Ahí van los peces. No, creo que voy a ir al baño. Y uno evita cuando en realidad es una instrucción para proteger mi corazón de la avaricia. Para sentir y sentir la conexión con todo lo que sucede en la viña. De estar invertido. Porque es mi familia, mi hogar. Quiero que gente conozca de un Dios vivo.
porque es lo que más valoro. Y empiezo poco a poco a ignorarlo, a minimizarlo, a no hacerlo. Y con el tiempo, mi conciencia ya no me afecta más. No porque lo estoy escuchando, sino porque lo estoy ignorando. Pero cuando observo lo que empieza a decir, que hay mucha instrucción aquí sobre el dinero, no lo vimos, pero el Espíritu empieza, por ejemplo, 1 Timoteo 6. Es cierto, versículo 6, es cierto que la verdadera religión obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Otra vez, desvíen en la fe, choquen en la fe, pierden la fe. ¿Por qué? Porque la conciencia no estaba activa. Va a afectar directamente mi fe. Y si quiero tener coraje de fe, tengo que proteger mi conciencia, de mantenerla sensible, saturada, nutrida con la palabra, como de cuidar mi corazón. Y cuando es así, cuando empiezo a decir, no, suave, el Señor me inquieta y yo respondo, es como que fe crece dentro de mí. Hay coraje, hay fuerza dentro de mi fe. Y cuando empiezo a nutrir mi fe, cuando mis acciones reflejan mi fe, cuando llega el momento de la batalla, voy a ser como Bruce Lee, porque he practicado en momentos de no batalla. Y cuando viene la sensación de escasez, cuando viene la sensación de que no estoy acumulando, de ser menospreciado o que bajo autoestima, sé cómo actuar. Cuando viene la depresión diciendo tu vida no vale nada porque no has acumulado un montón, y sé cómo responder, cómo actuar, y si me caigo en el proceso, lo utilizo para levantarme otra vez. Porque hombres y mujeres de fe actúan con todo el corazón puro. Actúan con una conciencia limpia y con una fe sincera. Y cuando es así, produce el amor de Dios. Brilla el amor de Dios a través de nosotros, para que otros vean que hay un Dios vivo, viviente. Y entonces, que recordemos que la más grande batalla que existe es para nuestra fe, para que se mantiene activa, no desviada, que mantiene con fuerza, y porque hay un espíritu. Si hemos abierto nuestro corazón, el Espíritu de Dios está ahí con anhelo, deseo de fluir. Vamos a ponernos de pie.